días, buenas tardes y buenas noches. Otro día más en Hostias como Panes. Em, Pedro hoy ha traído una escritora. Una escritora creo que él incluso la indujo a escribir, le dijo que escribiera. Explícanos quién es Celia. Pedro, por favor. Bueno, Celia Velasco es una escritora a día de hoy. Antes de escribir fue muchas cosas. Fue azafata Sí, creo de que vino aquí a Espantax, Mallorca para ser azafata, sí, ¿verdad? de Espantax, de la primera generación Me acuerdo que estaban de buenísimos bellas todos. azafatas de Espantax. Eran muy guapas, sí, sí. Ella fue de las pocas que no llevó moño, sino que llevaba flequillo, porque casi la obligación de aquella compañía era que todas las chicas llevaran moño. Entonces, otra chica y ella nada más llevaban flequillo. Después, a lo mejor se lo preguntamos por qué. Después fue paparazzi. Persiguió a famosos, le robó fotos. Más tarde puso una agencia de publicidad. Bueno, creo que también estuvo en la COPE, ¿verdad? Bueno, estuvo en la radio, sí, estuvo en la radio, hizo retransmisiones tan épicas e históricas como desde Palma a Lluc por la noche retransmitiendo. A Peu. Eh, y luego se pasó a ser paparazzi. Trabajó en Última Hora y en los veranos pues perseguía a los famosos, y consiguió algún que otro buen trofeo a lo largo de los mismos. Luego se montó, como digo, en una empresa de publicidad. Trabajaba en una empresa publicitaria y dijo, bueno, yo estoy dando ganar dinero a los demás porque no lo gano yo. Y montó una empresa de publicidad que le fue bastante bien, hasta que se cruzó por la vida de la empresa a la política, y la política la dejó cao. Es decir, el que era presidente no fue presidente, los encargos que le había hecho pues quedaron en el aire, ella entró en crisis y un día hablando le dije, "Oh, bueno, ¿por qué no escribes? Porque escribiendo pues uno se evade de muchos problemas. Y ella que tiene muchas cosas que escribir, porque tiene una experiencia muy larga a lo largo de la vida, a lo largo de su vida, valga la redundancia, empezó escribiendo cosas de ella y me las enseñó y a mí me parecieron muy bien. Me parecieron muy bien porque hay personas que tienen una vida muy aburrida, pero ella no era una vida aburrida, precisamente. Hasta que un día me dijo, estoy escribiendo un libro. ¿Y de qué va el libro? Dice, bueno, por los atardeceres de Julia. Dice, pero yo realmente ahora mismo no te puedo decir de qué va el libro porque lo estoy escribiendo. Pero no te has hecho algún plan. No, no. Yo dejo que la cosa vaya. Y es un libro que cuando lo terminó, yo le leí. Tendría a lo mejor 200 y pico páginas, o 300 y pico, 350 páginas, o 400 páginas. Era un tocho de libro. No quites Y a la páginas, que mitad cuesta del mucho libro, escribirlas. el protagonista muere. Y yo me quedé con 200 páginas por leer. Pues remonta la historia y es que flipas al final. Claro, después de este libro, a raíz de la aparición del fenómeno 50 sombras de Grey, Mm. ella dijo, hombre, esto podría tener una réplica de otra manera y expresar verdaderamente cómo es el hombre cuando se dirige a intentar conquistar a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Hizo también otro libro que empezó escribiéndolo, pero sin saber de lo que iba, dice, ya irá fluyendo. Y fueron también casi 400 páginas, ¿no? Más o menos. Más. Contando historias de cómo es el hombre, de cómo el hombre liga a través de las redes sociales. Y ya se hizo pasar. Bueno, Ya lo contaré. sí, ya lo contarás tú. Luego escribió, total, ha escrito 6 libros más este séptimo, que tenía que haber presentado hace 2 años, pero por la pandemia La pandemia lo ha afectado a retrasó. todos. Lo retrasó. Es un libro que yo me consta que se lo ha currado, pero se lo ha currado de verdad, porque la temática es muy actual, aunque un tanto soterrada, porque hay muchas personas que tienen el mismo problema que el protagonista de esta novela, que, como bien decíamos antes de comenzar la entrevista, procura mantener esa vida oculta, la ocultan más todavía, y otros pues la manifiestan.
no tiene ningún inconveniente. Pero entre lo que pasa una cosa y otra hay una lucha, suele haber una lucha interior sobre esa persona que se está dando cuenta de que no es lo que él se imagina que es. O no es lo que él aparenta. Y lo que él se imagina y quisiera ser, Sí. quisiera que ser. Es un tío además muy culto, muy, muy moderno, es un ingeniero de informática que ha ganado con unas notas brillantes el título en la Universidad en Oxford. Después su familia es muy potente y quiere perfeccionar con un máster y se llama Silicon Valley, que es Sí, la cuna de... la cuna de todo. Y monta una superempresa. Y a lo largo de esto pues va teniendo estas dudas que yo mejor me gustaría que fuera ella la que hablara, porque vamos a entrevistarles a ella, no a mí. Yo tengo un interés antes de pasar a esto, lo de 50 sombras de Grey. Claro, porque yo siempre he dicho, esto queda muy bien si tienes un palacio y tal. Pero si vives en un apartamento de una habitación, No. ¿dónde la atas? ¿Con qué la azotas? Sí. Porque si no tienes látigo te tienes que traer ese correcho, que dicen los mallorquines. Bueno, yo fue un fenómeno, evidentemente, las 50 sombras de Grey, y entonces, pues, como incipiente escritora, que solamente había escrito Los Uno. atardeceres de Julia, que era un poco erótico, me lo decía, porque yo Bueno, en todas mis bastante novelas, erótico. bueno, en todas mis novelas hablo como hablo con un amigo de cualquier tema, y si surge que estás con tu pareja en un momento íntimo, pues lo describo tal cual es ese momento, ¿no? Pero Los atardeceres de Julia causó una sensación tremenda, y cuando vi que las 50 sombras de Grey tenía el boom que tenía, claro, tenía detrás una editorial impresionante que le lanzó por todo el mundo, cosa que evidentemente yo no tenía porque yo soy autoeditora, que eso hay que tenerlo en cuenta, que hay muchos autoeditores que tienen que sacar de su bolsillo el dinero para pagarse sus novelas, y evidentemente no pueden hacer una tirada mundial como fue en el caso de las 50 sombras. Bueno, metiéndonos un poco en esta historia que me preguntas, te diré que me leí el libro, me leí la trilogía de las 50 sombras de Grey, me leí la trilogía de Megan Maswell, Mi hombre, Pídeme lo que quieras. O sea, me lo leí todo y dije, esto es una novela rosa para niñas de 15 a 25 años, porque es absurdo. O sea, este tipo de amores no existen. Pero bueno, puede dar el caso de que sí. Estaba muy bien enfocado, fue el momento adecuado de lanzar esta novela, y yo dije, yo voy a tratar con el hombre de verdad, no el que nos presentan en esta película, primero en novela, después en película. Y entonces me abrí 6 perfiles distintos en las redes sociales y me metí en una página de contactos sexuales. Y ahí teníamos un primer acercamiento, yo con Bueno, los perdona, hombres. pero cuenta que tú te presentabas como una señora Sí, rica, sí, guapa. sí, no. Bueno, yo me presentaba, hacía una breve descripción de quién era la persona que se ponía en contacto con las personas que leyeran mi perfil. Y entonces, pues eso, una chica de, no sé, 35 o 40 años, culta, guapa, casada con un hombre bastante mayor que yo, multimillonario, aburrida de la vida y que buscó pues un hombre pues que me haga feliz, o para salir o para lo que sea, ¿no? Entonces había algunos que entraban a saco y esos pues ya los desterraba, pero cuando entraba alguno que yo veía que sabía escribir, que tenía una redacción limpia, que es, aunque fuera lo que estaba buscando, que era lo mismo que yo me preguntaba y me exponía, pues tenía su palabrería y tal. Entonces a esos les daba uno de los 6 perfiles que me abría. Llegué a tener muchísimos. Y entonces con esos los empecé a nombrar por el signo del zodiaco. Cada uno tenía un signo del zodiaco. Y era una locura, porque ya hablábamos a través de los perfiles que les había dado. Y era una locura porque yo tenía que leerme todo lo que había hablado con Aries, por ejemplo, para no confundirme con lo que estaba hablando con Tauro o con Virgo.
y fue la novela más dura de leer y llegué ciertamente a cogerles a algunos de ellos verdadero cariño. Otros me descubrieron casi al final diciendo, oye, esta relación, porque, no sé, nos inventábamos a través de lo que ellos me ponían, pues escenas ideales para salir a tal sitio, incluso viajar, bueno, todo muy bonito, muy romántico. Pero claro, ellos se daban cuenta que ahí Y no muy iba a haber... osado, ¿eh? Y muy osado, Porque muy uno se osado. alquiló el ático de un rascacielos de Nueva York, Sí. el ático, y lo arregló como... Muchas haberme avisado, yo voy, ¿eh? Yo también no hubiera ido Hubiera dicho en otras sorpresa. circunstancias. Hubiera dicho sorpresa. En otras circunstancias. El caso es que, bueno, algunos me pescaron, dice, bueno, esto te estás escribiendo una tesis sobre sexo o esto es para servirte, para distraerte un poco. Bueno, y a mí, sinceramente, llegué a coger cierto cariño a ellos porque yo veía que se abrían con ganas verdaderamente de conocer a esa mujer que se había presentado de unas características determinadas y que les apetecía y los mensajes que intercambiamos pues eran unos mensajes que verdaderamente es como cuando estás ligando con una persona a la que quieres conquistar hasta el final, ¿no? Y bueno, esa fue una experiencia bonita, pero una experiencia que a mí me daba pena. A mí me daba pena porque veía que yo estaba engañando a ciertas personas que no se lo merecían, sinceramente. Y bueno, a raíz de ahí pues ya me dirigí a otros, todas mis novelas son completamente distintas, nada tienen que ver, porque la tercera después de Sexo en la Red fue precisamente la de un hombre de 80 años, que es el protagonista, que le situé en Madrid de los años 30, pasó toda la guerra, bueno, y es una novela preciosa, le situé en el barrio que yo vivía en Madrid, yo soy madrileña, y recordé... Enhorabuena por la 14ª Copa de Europa. Ah, bueno, soy madrileña. Algunas compradas por Franco. Dice. Sí, los del Barça. Eso ya no lo sé. Pero vamos, vamos, siempre tienes, comentaba antes con Tony, que en todas las novelas, porque yo nunca me hago un guión para hacer un tipo de historia, todas las novelas van surgiendo. Como antes comentaba también Pedro, me dijo, ¿qué estás escribiendo? Y digo, pues déjame que te lo diga porque todavía no sé cómo va a terminar. Y no es cierto que fuera él el primero que me dijera que podía escribir, que se me daba bien escribir. Fue, para mi placer, el escritor Gerardo Diego, que fue mi profesor de literatura en el instituto cuando hacía bachillerato, que me dijo, usted tiene que ser escritora, y yo decía, bueno, yo lo que quiero es ser azafata, pero bien, quedó muy bien aquí. El moño. Sí. Ah, lo del moño, os había contado del moño, Sí, es que, bueno, Rudy Bay quería a la mujer española. Lo primero, las azafatas que entraban en su compañía tenían que ser guapas, de unos 72 mínimo de estatura, y con un nivel cultural, el nivel cultural normal, tampoco te exigía un máster. Y entonces lo del flequillo no entraba dentro de los cánones de la belleza española, era el pelo estirado, el moño, el gorro y un uniforme impecable de Pertegaz, bueno, éramos las que firmábamos autógrafos en los aeropuertos. Pero claro, aeropuertos te estoy hablando de hace muchísimos años, de los años 70, con lo cual no es el aeropuerto actual y las azafatas de ahora, las pobres trabajarán como unas burras, porque así trabajábamos entonces, pero entonces ganábamos mucho dinero y cosa que ahora dudo que les convenga todo el esfuerzo que se hace, los madrugones, los sustos, las peleas dentro de los aviones. Sustos. ¿Hay sustos son los aviones? Muchos sustos. Eso sería para escribir otro libro. Yo el susto que tengo, ¿sabes cuál es? Cuando subo la escalerilla. Ahí ya estoy asustado. Bueno, pues están los famosos ruidos de los aviones que nosotros nos percibimos, pero ellas sí. No, hemos pasado sustos grandes, accidentes mortales, etcétera. Bueno, podemos contar también una cosa, que dentro de la aviación surgen las desgracias y los milagros. A lo mejor un milagro da lugar a una desgracia, o una desgracia da lugar a un milagro. Ella vive
gracias a haber cambiado un vuelo a una compañera suya que te quería celebrar los Reyes Magos con su hijo. Sí, porque íbamos a Suecia, era una noche que íbamos a Suecia y me cambió el vuelo porque ella tenía a sus niños allí con sus padres y me dijo, ¿te importa? Porque era la noche de Reyes. Y digo, "No, que va, para nada, porque no vuelo, que me quitas de encima". Y ese avión cayó. Bueno, es que Bueno, yo esto... quisiera que nos contaras, ya que estamos en planta de anécdota, cómo te presentaste delante del ministro del aire para decirle, para buscar un enchufe, un apoyo. Sí, cuando volví estuve viviendo 2 años en Londres para perfeccionar el inglés, porque eso sí que te lo exigían en Espantas, porque bueno, luego había suecas, había danesas, había de todos los idiomas, de todos los países, con lo cual el idioma principal era el inglés y si sabías francés u otro mejor. Pero yo me fui a perfeccionar inglés a Inglaterra y entonces allí... cuando volví, en el programa que te ponían para rellenar, para la instancia, para entrar a volar, ponían recomendada por, así de claro. Y entonces me quedé con cara de susto, dije, Dios mío, ¿y por qué yo no tengo ninguna recomendación? Y gracias a las casualidades de la vida, porque todo está escrito, pues me hicieron llegar hasta el ministro del aire, el típico militar de los años 69, justo, en el año 69, en el Ministerio del Aire de Madrid. Allí fui yo ya con cita previa, evidentemente, y los soldaditos de la puerta no se podían creer que una niña, porque era una niña y yo veía a los soldaditos que aunque tuvieran 20 o 21 años, para mí eran hombres. Y les dije, vengo a ver al ministro en la calle. Calle Larraga. Bueno, le dije la calle, yo no me acuerdo si le dije la calle Larraga. Pues el caso es que llamaron por teléfono y tal, acompáñeme, y ellos tampoco se lo creían, claro. Y entonces, pues allí un pasillo larguísimo, 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 no llegaba nunca y cuando entré en el despacho del ministro, se le puso de pie, muy correcto, me tendió la mano y yo notaba que el bigotillo recto, como se llevaba entonces, sus patillas largas, la chaqueta se le caía de tantas medallas que llevaba, tantos galones, pues me dijo, bueno, pues siéntese y usted me dirá qué es lo que desea, aunque evidentemente él ya lo sabía porque quien se hubiera puesto en contacto con él y me hubiera recomendado para entrar, pues ya lo habría explicado. Le expliqué brevemente qué es lo que quería y que era un honor estar allí para que él pudiera echarme una mano y sacó un papel de un cajón, me hizo unas líneas, me cerró el sobre, me lo entregó y dice, se lo da al teniente coronel Evia, que estará en operaciones de mi parte. Que tenga mucha suerte y si nos vemos alguna vez en algún vuelo me invitará a un café. Y ahí quedó la historia, yo me llevé mi sobre corriendo a presentarlo junto a la instancia de presentación y pasé el examen y me mandaron inmediatamente. Bueno, estuvimos un mes todas y todos, porque eran también auxiliares de vuelo. Estuvimos un mes largo allí preparándonos en cosas de aviación, del avión por dentro, casos de emergencia, etcétera, etcétera. Y luego ya nos trasladaron a Palma de Mallorca. Y yo pues empecé a vivir por primera vez, porque antes había vivido en casa de mis padres, me fui muy pronto, porque con 16 años me largué muy pronto a vivir mi experiencia en Londres, y entonces empecé a formarme como persona, como mujer, como todo, porque a partir de esos 18 años que empecé a vivir sola, con amigas, compañeras de aviación, pues me he ido creando mi futuro. Y como antes ha comentado Pedro, pues tuve la suerte de encontrarnos, empezar un camino, me metí en algo que él me llevó de la mano, me presentó al presidente de Última Hora y Baleares y una serie de periódicos de los más importantes de la isla. Me acuerdo que el primer reportaje que me hicieron
fue a la hija de Gabriel Cañellas, que había sido nombrado en ese momento presidente de la comunidad, y a su hija como experiencia para ella que su padre hubiera sido nombrado con este cargo. Y nada, a raíz de ahí, pues entrevistas de toda clase, me metí mucho en cosas como en la cárcel de mujeres, en el psiquiátrico, en los hogares de menores. Me encantaba ese tipo de entrevistas. ¿Has salido a Pedro? ¿Estás ya metido? Sí, me encantaba. Yo Pero hacía sí, lo que me claro. decían, hacía desde una rueda de prensa lo que fuera, pero Lo que te si gustaba de la sociedad. a mí me gustaba esto, yo lo proponía y si me dejaban, pues evidentemente lo hacía. Hice un caso muy dramático que luego lo he plasmado en una de mis novelas, Vidas Rotas, que me causó una impresión muy, muy, muy tremenda. Como, bueno, cuando te metes en este tipo de casos, sabéis que os podéis encontrar con dramones, ¿no? Bueno, a no ser que seas un tangarín, está mejor en la cárcel Pero que muchos en tu casa. hay una de las novelas que Sí. causó mucho impacto, sobre todo en las señoras, que fue la primera, Los atardeceres de Sí, Julia. Yo he sido testigo de que una señora se le acercó un día, que no la conocía, y dijo: Celia, enhorabuena, muchas gracias por la novela. Desde hace poco tiempo me he separado de mi marido. Sí, porque cuenta la historia Pues de el una... marido no se acerca a darte las gracias. O sí, O sí, ella o sí, sí. ella me dio las gracias de Porque Tú no corazón. sabes este que le dice, mi mujer se ha ido con mi mejor amigo. Dice, ¿quién es? Dice, no lo sé, pero a partir de hoy es mi mejor amigo. no, porque ella cuenta, en este libro cuenta la historia que le ocurre a muchas mujeres de buena posición incluso, que tienen un marido que es un encanto, que le hace 4 hijos, seguramente en 4 intentos, que está viajando constantemente, que cada vez que viene de viajes le trae un abrigo de visón, le trae que la colma, que está viviendo con criados en su casa, tal y igual, que ella se encarga de los niños cuando están enfermos, de llevarlos al colegio, de la educación, de todo, y cuando se le casan los hijos se queda sola. El marido sigue viajando y tal y que igual, y le falta lo que le falta a muchas mujeres: el cariño, el amor, el sentimiento y tal. Y entonces se encuentra con una persona, Casualmente se encuentra casualmente. con una Y persona, entonces esto es lo claro. que pasa muchas veces. A raíz de esta novela, muchas mujeres me llamaban y me decían, nos tenemos que sentar a tomar un café, te tengo que contar mi historia porque es que seguro que haces una novela, seguro te encantará. Y realmente las historias que me contaban merecían una novela o contarlo por lo menos. Pero yo jamás he podido escribir la historia de nadie, nunca. Y me han ofrecido cosas verdaderamente bellas y con contenido suficiente como para desarrollarlo. Pero es que soy incapaz. Yo cuando me pongo a escribir una novela, es que yo no anoto nada más que los nombres que van saliendo para no olvidarme, que este fulano es el tío de Mengano. Esto fue en 1988. Cosas como estas, o la ciudad de Zaragoza, para no olvidarme de esos datos que son básicos, evidentemente. Y una vez que desarrollo una historia que va surgiendo, porque los personajes que me van saliendo son los que me ayudan a ir creando esta historia que realmente yo misma soy la primera sorprendida a ver el éxito que han tenido todas ellas. Sobre todo la primera, que no se me conocía como escritora para nada, sino se me conocía del periódico, de la radio y tal, pero no como escritora. Y he podido reunir 200, 400 personas en una presentación, cosa que me da como un poco de apuro porque veo que hay otros escritores con muchísimas más tablas que yo que están escribiendo toda su vida y no han podido lograr eso. Entonces es porque el tipo de novela que yo escribo es una novela muy real, muy que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, tanto hombres como mujeres, y lo cuento en primera persona. Yo no es historia, pero esto que tú contabas de los perfiles, Sí, esto, cuando salieron los ordenadores, que empezaron a llegar a las casas particulares, sí, era un escándalo. escándalo. Tanto el marido como la mujer. Sí, 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 El sí, marido sí, tenía su perfil, cuando estaba solo escribía, y lo escribía la mujer. sí, señor. Bueno, pero es que ella, dentro de su modestia, porque en el fondo es modestia, yo digo: joder, no tienes que ser tan modesta. Ella investiga. Ah, sí, sí, Porque, por sí. ejemplo,
Por ejemplo, cuando escribió sexolared.com, la historia transcurre en Aranjuez. Nosotros fuimos a Aranjuez. Sí. Al hotel donde Y situaba estuvimos a la viendo editora el hotel donde él se hospedaba y viendo tal y cual. Incluso uno de los personajes es una mujer que le propone tener a ella sexo. Porque dice que esta mujer le escribe, y es que yo cada día también me leía las cartas y era sensacional. Le dice que es harta de los hombres, que los hombres nada más van a meterla y ella quiere tener una relación con una mujer y le encantaría tenerla con ella, con la condición de que fuera en un centro de intercambio de parejas, pero sin participar con las demás parejas. Y me dice, ¿tú conoces algún centro de intercambio de parejas aquí en Palma? Digo, yo lo conozco, pero joder, si vamos tú y yo, va a decir, ha venido aquí Pedro Prieto con su mujer y tal y que cual, y nos fuimos... Tú vas a salir discando. Y nos fuimos a Madrid. Bueno, íbamos a Madrid frecuentemente Sí. a ver a mi familia, mi madre principalmente, que no estaba bien, etcétera. Y aprovechamos para irnos a un centro. Ahí nos metimos en un centro como si fuéramos normal. Eso sí, A mirar. controlando la situación, ya se lo dijimos a la señora encargada de, mire, nosotros aquí venimos a mirar, a ver tal y que igual, no queremos rollo con nadie. Tal. Y después en buen sitio se han puesto usted. Digo, ¿por qué? Digo, pues usted te ha colocado a su esposa, porque claro, yo entro y digo, sentemos aquí. Y era el sitio donde los maridos exponían a sus mujeres. A los maridos, el hombre exponía a las mujeres a otros hombres. Bueno, tuvimos la experiencia y ella cuenta cómo es la casa esta, sensacional. Sí. Entonces, en el tema este de salir a la sombra. De salir a la sombra. Ella ha hablado con un montón de personas, 10, 12, 15 personas de aquí de Mallorca, que les ha pasado lo mismo. Salir de las sombras. Sí. Es el último, ¿no? Este es el que el día 15 presentaría. Sí. El que está guardadito conmigo, que me lo he leído 20.000 veces. Bueno, explícanos un poquito de qué va a salir de la sombra. Se puede, ¿no? Sin destripar. No voy a destripar, pues es un hombre, como antes os ha explicado Pedro, que es un hombre de muy buena familia, que termina su carrera de informática en Oxford. Termina asistiendo a varios cursos de Silicon Valley, monta una empresa impresionante en Madrid, trabaja para dar todas las novedades últimas que hay en informática a grandes empresas nacionales. Pero él, desde que es pequeño, porque tiene una mala experiencia con un compañero en Oxford, una mala experiencia que abusa de él sin darse cuenta de lo que está pasando, porque que no intercambian ni una palabra, ni nunca habían hablado de nada. Pues eso fue para él un trauma que le ha generado ciertas dudas sobre su propia identidad, ¿no? Y por eso es una lucha constante en la que mantiene a lo largo de toda la historia que narro. Él termina casándose, tiene un hijo, continúa con su trabajo y no puedo contar mucho más, porque ya os digo. Ella, a mí me consta, ella se ha estado entrevistando con personas de estas mismas circunstancias. Personas, unas que siguen manteniendo como son en silencio, ¿eh? Sí. Y otras que se lo han contado a la mujer y se han separado. Pues, hablando de esto, nombres, recuerdo que en la Puerta de Titos hice cierta amistad con una pareja. Sí. Y a él le gustaban los hombres. Y entonces, un día por semana, él salía solo. Sí. A esos ambientes. Entonces ella se quedaba sola y venía a Titos. Bueno, una fórmula de aceptar a tu pareja. De juerga, no sé lo que hacía. Pero es que esto es una de las... Creo que es una de las... que la sexualidad, es decir, está encasillada en unos parámetros sociales. Sí. Es decir, yo voy con prostitutas, está bien, pero si tú vas a un club de intercambio, por ejemplo, está mal. Sí. Eso es una aberración, pero bueno, ¿quién dice que es una aberración? Debe ser igual de aberrante una cosa que la otra. Es que muchos hombres consideran que, por ejemplo, una cosa es ser infiel a la mujer con otra mujer o con un hombre y otra cosa es irse de putas. Eso no es infidelidad. No es infidelidad. No porque pagas. Sí.
En cambio, en ello, pues, tras los estudios que ha hecho de hablar con uno con otro, pues hay parejas que se rompen, parejas que dicen, bueno, vamos a mantener que somos en la vida Por el social. estatus, Claro. Y parejas que el tío dice, yo no digo nada y aguanto toda mi vida, y allí, y al fondo estas son las más desgraciadas. claro. Claro. Estás viviendo una realidad que no es la tuya. Entonces, todo lo que Exacto. cuenta ahí, todo lo que cuenta este libro, no es nada de ficción, todo es realidad. Sí, esto es lo que he tratado. Y luego encima se habla Sí. con un sexólogo Sí. que le cuenta cómo son los clientes que él recibe, lo que le preguntan, lo que les dice, Claro. etcétera, etcétera. Y luego tiene una bibliografía que le da este profesor, que lógicamente le pidió que no dijera quién era, pero es una persona de aquí, para que ella siga investigando. Está muy bien el libro. Yo es que me lo he leído ya como 15 veces. Sí, en esta pandemia. En la pandemia, cuando no le teníamos nada que hacer, decíamos, Le damos un repasito. echamos un vistazo. Echamos un vistazo. Y siempre cambiabas algo. Ese es el problema de leer muchas veces la misma historia. Pero bueno, yo lo importante es que he disfrutado mucho escribiendo cada uno de ellos y sobre todo viendo la aceptación que ha tenido con gente que nunca me hubiera esperado que las palabras de mi viejo profesor Gerardo Diego pues dieran su fruto y que al final de mi vida pues me dedicara a esto y además me he escrito una novela al año, que eso quiere decir muchísimas horas, sobre todo cuando no sabes también qué es lo que vas a escribir, porque para mí yo misma me iba sorprendiendo a medida que iba avanzando en las historias que he contado. Con lo cual... De todas maneras, veo que son historias muy osadas. Sí, Es decir, no, todas ellas. no son historias de estas de amor. No. Hay amor, hay sexo, Sí, sí, hay pasión, hay que separar el amor desastres. del sexo es... No, hay desastres. Hay sexo sin amor. Claro, Mira, hay desastres también, ¿eh? Hay muchos desastres, muchas cosas que te encogen el corazón. Hay en Los atardeceres de Julia un sexo en una ducha, que esto lo hace una película de Hollywood y es una de las escenas que pasan a la historia como el cruce de piernas de Sharon Stone. Es espectacular. Yo dije... Yo porque soy autoeditora, pero si alguna de mis novelas la hubiera cogido una editorial con prestigio, más de una persona me ha dicho que, por ejemplo, la primera, Los atardeceres de Julia, podía haber sido perfectamente una película. Y algunas de ellas también. Pero, claro, juegas la podemos hacer películas low cost. low cost, sí. Pero es que tú, mira, hay en una de las novelas que yo había venido hacía no mucho de la Antártida, y ella en un viaje mete a los personajes en la Antártida, y una de las resoluciones tiene lugar en la Antártida, y la tipa te describe la Antártida como si hubiera estado, y los barcos que van a la Antártida como si hubiera estado. Eso hay que estudiar mucho, hay que informarse, porque, claro, no, todo yo, por ejemplo, tú ahora me describes el hotel Sheraton de Nueva York. Te tienes que yo meter, no he estado, claro. Pero el otro que lees sí. Claro. Y cuando tú empiezas a relatar la habitación dices, no son así. Exactamente. Y eso es lo peor que te puede pasar. Sí. Una vez que te han descubierto que mientes, ya no nada más. Ya está. Estás perdido. Efectivamente. No, yo me informo, me gusta informarme en todo, en cosas más de asesinatos, porque también hay. Por ejemplo, en Silicon Valley te describe lugares como si hubieras estado. Sí. Lugares, calles, San José, ¿Sabes cómo lo hice esto una vez? Con alguien del País Vasco que me estaba diciendo, sí, porque yo vivo en tal sitio, y con el Google Street View. Sí. Sí. Claro, yo iba y le decía, sí, yo he estado, mira, yo solía ir al bar tal, miraba el bar, decía, el de la esquina, que está, bueno, no sé cómo se llamaba el camarero, y le iba describiendo todo lo que estaba, y le estaba mintiendo, como un perro, bueno, le estaba mintiendo a ella, como un perro, y ella, pero de verdad se está aquí, sí, cuando empezó el principio esto de los chats, era divertido. Sí, yo me ha gustado eso, informarme, o sea, porque he tocado temas que yo desconocía, y entonces he tenido que hablar pues con personas que llevan cosas de sucesos, con gente muy importante que podía informarme, claro, para no meter la pata, sobre todo para no meter la pata. Una pregunta, en cierta
en cierta entrevista a un escritor, recuerdo perfectamente, las palabras fueron: escribir un libro es como parir un hijo. Es así, Pues sí. sin dolor. Sí, 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 sí. Bueno, o con Bueno, dolor. sí, Porque duele hasta que ves la aceptación del público, pero duele, no el mismo dolor, porque yo sé lo que es parir dos hijos y yo he no es lo tenido 3 y mismo. no he tenido nunca Y dolor, nunca ¿eh? te ha dolido. Dios me ama. Te ama, te ama. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, este concretamente que ha permanecido a mi lado 2 años largos por el tema de la pandemia, Hemos parto la burra. ha sido tremendo, porque la mayoría de los libros tienen 400 páginas, 350, 450, y este ha sido, fíjate, el más pequeño en cuanto a páginas, pero está tratado con mucho mimo y no he podido escribir una sola palabra nueva desde que este lo dejé así reposando. Pero es que no ha lugar a prolongarlo más. No era prolongarlo, escribir otra historia, es decir, este ya estaba terminado, es decir, meterme en otra nueva historia. Es que me ponía delante del ordenador y así como yo en cada año montaba, me escribía un libro, me levantaba a las 2 de la madrugada porque se me había ocurrido algo, estaba escribiendo todo el día siguiente, luego yo me encargo de que me lo corrijan, de que me hagan el prólogo, de que me O lo sea, maqueten, de que lo lleve la imprenta, o sea, lo hago todo. Con lo cual, fíjate tú la cantidad de Pero horas que le dedicaba. ¿sabes lo que ha pasado? Mira, así científicamente, ella, una escritora, 9 meses alumbra el proceso de creación, 9 meses. Después rompe aguas y pare. Pasa que la ruptura de aguas se produjo antes de la pandemia. Está rompiendo aguas durante 2 años y ahora pare. Y ahora ya el vídeo va a empieza, quedar un poco seco. bueno, pero ahora ya empieza un poquito, ya empieza a pensar en un nuevo libro. Sí, pero antes ese que me era Ya imposible. piensa, Me era ya imposible. está hablando ya para hacer el nuevo libro que lo va a empezar posiblemente al día siguiente Esto de tiene que ser presentar bonito. Yo si esto. fuera capaz de escribir, Es podría escribir Bueno, muchas cosas, ¿no? exponerte. No sé. Porque a mí nunca ¿eh? me hubieran dicho, aunque me lo habían dicho casualmente. Yo, los años, mm, 22 años trabajando de sí, noche, todo lo que yo he visto, Sí, claro. mm, las experiencias en los barcos, que trabajando claro. en barcos, Sí. Pues Mira, he hecho de todo. yo sabes cómo empecé después de, porque Pedro me decía, escribe cuando tuve que cerrar la empresa, me decía, escribe tus historias, tu vida, que tienes tantas cosas que escribir sobre aviación, sobre Londres, sobre cuando empecé a escribir en el periódico, estuve en la radio, pero yo sobre mí, yo no sé escribir sobre mí, porque ya lo tengo hecho. Y esto lo invento en ese momento. Y entonces me puse un día, venía del paseo marítimo de hacer una caminata y llegué a mi casa, me puse delante del ordenador y empecé a escribir. Y una tarde más, Julia Maldonada caminaba por el jardín de su casa hasta llegar al acantilado. Yo no conocía ni a ninguna Julia ni a ninguna Maldonado y me salió de corrillo. Y a raíz de ahí ya me imaginé a esta señora de cincuentona con 3 hijos ya, me habían contado en aviación cuando entré, me habían contado cómo era Mallorca entonces, o sea, ya fui hilando cosas, los turoperadores, cómo traían a la gente, y ya empecé a hilar de ahí y ya me salía solo. Las tatas que cuidaban a los niños entonces, Sí, todo, era muy típico. todo eso me iba saliendo y entonces, claro, iba escribiendo. La tata se llamaba Margarita, el chofer se llamaba no sé qué, el marido que era alemán, que era de los que era socio del padre y le gustaba montar a caballo. Esas cosas me las tenía que ir apuntando porque, claro, luego como no son reales, pues si no te las escribes, luego se te olvidan, ¿no? Pero fíjate de qué manera más sencilla. Si tú un día te pones delante de un ordenador y empiezas a escribir por un lado, a lo mejor cuando te das cuenta, dices, puñeta, llevo 150 páginas y todavía me queda. no, y luego al final, cuando te digo, llegas a la mitad del libro, dices, ¿has terminado el libro? No, remonta Ah, bueno, en los atardeceres. atrás de ello y es que flipa. Y luego además, en los atardeceres de Julia, retrata en parte muy bien a la sociedad mallorquina. Sí, es Una madrileña lo retrata muy me basé bien. mucho. Está muy bien. Por cierto,
por cierto, abundando, con permiso de Celia, abundando lo que decías tú, portero de discotecas, en la marginación y todo esto, yo escribía el libro Portero de Noche 2, porque hay un portero de noche 1 que le hizo, creo que Dick Bogart y la Charlotte Rampling. Él era nazi, tú no eres nazi, pero bueno, cuenta su experiencia. Tú no estaría de más que escribieras lo que pasó aquellas noches en Titos que a veces nos encontrábamos y que tú estabas allí con una carita de angelitos en los after y cuando se levantaba Johnny todo el mundo se callaba, no sé por qué sería. O en Calardiaco. Esto era, ¿verdad? Era anecdótico, Sí. porque claro, había una pelea en la puerta, a lo mejor me llamaban, Johnny, pelea en la puerta. Subía, claro, yo en aquel entonces pesaba como 135 kilos. Llevaba una cresta como la de MM. Claro, Sí. con el uniforme, con el Pues traje, fíjate a la tú, puerta, ahí yo decía, no había llamado que había una pelea, se han ido. Digo, ¿por qué ha aparecido? entre las luces aquellas, ¿te acuerdas? Que hacían como, Sí. así, ver aparecer un tipo allí de 100 y pico de kilos que viene hacia la puerta, yo también correría. O luego, si no, también sacar tu imagen mientras estás escribiendo, boxeando al son de Marife de Triana, También. porque él no boxea con los Rolling Stones, yo pensaba en ACDC, Ni rap, dice, ni no, nada, yo, La- jurado, ¿no? Sí, pues yo te fíjate. pasé una buena... Sí, ¿eh? Diana Navarro. Diana Ahora venía. Oh, qué buena es. Ahora yo tengo Sí. una Harley, ¿no? Verde, así militar, tal. Sí. Pues veníamos escuchando Diana Navarro. Y antes, a tu era. Tú eras siempre la de venida Lola tuya. Flores, Sí. con las hijas. Sí. Es decir, me gusta. Sí. Soy español. Eso sí. Bueno, otra cosa, Celia, volviendo a tu presentación, tú eres especial en las presentaciones, es como tu hijo, que no solamente la presentación de un cuadro, una exposición, sino que hay algo más. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo te lo vas a montar Pues esta mira, vez? este ¿Cómo me año, invitarás? hombre, sí, te has portado bien, o sea que sí. Sí, soy buena gente. Sí. Pues este año lo hacemos en la Fundación Sa Nostra, el día 15 de junio a las 7:30 de la tarde. Y me acaban de confirmar, me doy cuenta que aunque hemos estado tanto tiempo separados por este asunto que ha acontecido, los amigos siempre están ahí. Y hoy me han confirmado que después de la presentación pues va a venir un afamado guitarrista a amenizar pues un jamón al corte con buen vino y una charla entre amigos. Y está el aforo prácticamente lleno, que ya estoy diciendo que por favor confirmen los últimos porque es un aforo de 188 personas y está lleno. Así que Enhorabuena. quiero agradecer a todo el mundo que sigue después de estos 2 años que no hemos estado casi en contacto, nada más que por algunas redes sociales, pues agradecer a todo el mundo que siga confiando en las novelas que... Bueno, de todas maneras, si queda confirmado que vengo yo, pido 2 jamones. Que yo no como con pan, como solo. Sí, es que va a ser solo. Va a ser solo. Sí, no, estará bien. Bueno, espero que esté repetimos. bien. Sí. Fundación Sa Nostra, Sí, día 15. Día 15, que es miércoles, a las 7:30 de la tarde. PM. Ahora me he aprendido todo esto. Sí, PM. post-meridian. Y AM antes del meridiano. Del mediodía. Sí, sí. A las 7:30 sí era una faena por la mañana. 7:30. Tú no sabes este que dice, mañana habrá un curso para superdotados a las 4. Y uno dice, de la mañana o de la tarde. Dice, tú no vayas. Vaya que eres tonto. No importa, venga, sí. Sí, claro que no. Bueno, pues lo dicho, os esperamos y confirmad que está el aforo casi lleno. Sí. Enhorabuena por los libros, Celia. Enhorabuena, Pedro, por tener una persona a tu lado. Una joya. Sí. Eso lo dices así. Sí. No, es así. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, A veces, menos mal detrás de que una nos gran hemos mujer encontrado. hay otro. Exacto. No, dices, pero la realidad es que al lado de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida. Sí. Que a mí me ha tocado este gran hombre. Al lado de un hombre inteligente hay una mujer sorprendida. Déjame de contar hasta 10. Bueno, gracias por todo. A vosotros, ha sido un placer venir. La verdad es que he disfrutado. Y me gustaría. Pero es una obra de... Bueno, las portadas no lo he dicho. Las portadas son del pintor Luca Monzani.
Si me permites, Sí, claro que sí. que vea la portada. Y ¿Veis? también ha hecho el prólogo y la sinopsis también lo ha hecho él. Perdona, Y va a presentar Carlos Durán, que es mi fiel Sí, el de la compañero. radio. Sí, Lo todas mis conozco. novelas las ha presentado y tiene muchas horas de radio en su haber, es fantástico. y el diseñador también es de la familia, Bueno, dice el diseñador, no, el maquetador. maquetador ha sido Pedro Prieto Jr., como siempre, ha estado al pie del cañón, corrigiendo Pues las novelas. una familia unida en una novela Siempre es estará una unida. familia que seguirá unida. Y hasta ahora todas las portadas habían sido de Carlos, Sí, de su hijo. sí, pero estaba en Roma cuando la iba a sacar y entonces me traspasó a un buen amigo y un gran pintor y La verdad es que una queda- gran Ha persona. quedado bonita, Sí. ha quedado espectacular. Mm. El libro no lo he podido leer, me lo han destripado un poco, así que lo sé. Bueno, pues llegado a este punto, solo quiero dar las gracias a nuestros oyentes, recomendar los libros de Celia Velasco. Si no los leéis, además, todos mis amigos, el que no compre un libro, le voy a preguntar, Y buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de qué parte del mundo nos escuchéis. Muchas gracias, Celia, por estar aquí. La verdad, ha sido un placer. Ya Muy- sé por qué Pedro sonríe. Me ha encantado. Pedro, Oye, por cierto, te pesó mucho, te marcó mucho lo de la radio, ¿eh? De la radio cuando nos echaron, te marcó mucho aquel tiempo. sí, la Porque verdad. acabas de decir a todos los oyentes. Sí, sí. No, no es que, ¿sabes qué pasa? Pedro, yo te explicaré. Nunca me habían echado de ningún sitio por decir la verdad. Que eso también salió en el foro. Dijeron, pero están mintiendo en algo. Entonces nadie pudo decir que Tony y yo mintiéramos. Ni tú. Pero nos invitaron a irnos. Y yo siempre digo, con la edad que tengo, nunca me habían echado a ningún sitio. Mentira, borracho, me han echado a un montón de sitios, pero eso no lo cuento. Y además Eso no fueron se muy dice. diplomáticos, ¿eh? Sí, sí, No sí. dijeron, no vengan nunca más por aquí. No, 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 no. Lo que pidieron es que no habláramos de lo que solemos hacer, es decir, que no fuéramos nosotros. Sí, Que fuéramos una marioneta más, como ellos, que lo exactamente. son. Una Sí. marioneta de... No, Me imagino que del ayuntamiento, porque deben cobrar la subvención o no, no, tienen que pagar el además local. dices que esta emisora es del ayuntamiento, digo. Entonces, Entonces, claro, tú no Era puedes lógico. ir. Por eso nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Claro. Así los podemos poner a parir A todos. todos. Exactamente. A todos los que se lo merecen. Porque Eso. hay gente en cualquier partido espectacular. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tony a los mandos, Pedro Prieto, que es el capitán del buque, y yo, que soy el que siempre mete la pata, pero da igual. no, lo mismo. Mis amigos me defienden a muerte.